movimiento. Ustedes escuchan y duele. Bien, por favor, entonces con la autorización de ustedes damos inicio a la grabación de este encuentro. Perfecto. Vuelvo sin cerrar mucho mis piernas. Listo, muchas gracias, mi profe Fanny. Entonces, ya estamos grabando en sala. Recordemos, apreciados estudiantes, que mi nombre es Judy Castro, soy la tutora que los está acompañando. Algunos de ustedes en su proceso académico también se encuentra la profe Fanny Díaz. Ella también, aquí en sala debe estar algunos estudiantes también de ella, y también está la profe Blanca Buitrago. Ella también nos está acompañando. Profe Blanca, ¿tú estás en sala para saludar a los estudiantes? Sí, buenos días, apreciados y apreciadas estudiantes. Bienvenidos a este encuentro y espero pues que sea de máximo aprendizaje. Gracias, profe. Gracias, mi profe. Pues afortunados, apreciados estudiantes, que hoy estemos en sala las tres docentes. Normalmente esto no se da. Así que también muchas gracias a las profes por estar en este segundo CIPAS. Entonces, rápidamente les comentamos, apreciados estudiantes, que la red de curso maneja diferentes estrategias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia que se llama CIPAS, y esta estrategia hoy está direccionada por este equipo maravilloso que es la profe Blanca, la profe Fanny Díaz y en mi caso Judy Castro. Ustedes ya estuvieron en la oportunidad de estar en el primer CIPA que lo direccionó la profe Blanca. Hoy lo estoy direccionando yo, que soy la profe Judy Castro, que es el segundo CIPAS, y el último y tercer CIPAS lo va a realizar la profe Fanny. Eso para ponerlos en contexto, ¿vale, chicos? ¿Qué es lo importante en este CIPAS? Que pongan toda la atención, todo el oído atento a esta explicación, porque tenemos pues una hora exactamente para poderles explicar. La dinámica de cada tutor es diferente, la mía es al final, yo les dejo un espacio para que puedan resolver esas dudas o inquietudes que se presentan, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar al segundo CIPAS denominado el DCM5, Evaluación Multiaxial, Genograma. Siguiente, mi profe. Bueno, recordando rápidamente, aquí están las invitaciones. La anterior, recordemos que la hizo la profe Blanca, eso fue en febrero, y esta es la invitación que a ustedes se les envió por los diferentes canales, que es hoy nuestro segundo CIPAS, y tendríamos un tercer CIPAS. Siguiente, profe. Bueno, recordemos rápidamente, yo sé que algunos de ustedes están un poco avanzados en algunos semestres, otros están iniciando, son muy genuinos en este tema, entonces por eso siempre les explico rápidamente qué es un CIPA. Un CIPA, recuerden que es Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, y esta estrategia de aprendizaje se da en 3 encuentros. Nosotros ya tuvimos el primer encuentro, que fue la primera sesión con nuestra profe Blanca Buitrago, la segunda sesión, que es hoy conmigo, Judy Castro, la profe Judy Castro, y la tercera sesión y final sería con la profe Fanny. Esto era como para ponerlos en contexto. Siguiente, mi profe. Bueno, nosotros siempre le recomendamos revisar siempre la agenda de actividades. Recuerde que esta agenda semaforizada está las fechas de entrega, todo lo que ustedes deben entregar. Entonces recordemos que estamos en el paso 3 y este paso ya inició y obviamente va a finalizar el 17 de abril. Por eso es tan importante que ustedes revisen la agenda. Sin embargo, en mi caso, pues junto con las profes, nosotros tratamos de compartirles toda la información por los diferentes canales de comunicación. Siguiente, mi profe. Listo, entonces vamos a revisar la clasificación de las enfermedades mentales, que es el DSM-5 y el CIE-10. Antes de entrar ya en esta información, es importante aclararles, apreciados estudiantes, que este curso de psicopatología de contextos maneja más de 2.000 estudiantes, es decir, la red de cursos somos entre 15 y 18 docentes que tenemos a cargo más de 200 estudiantes. Por eso es importante, apreciados estudiantes, que tengan ese canal de comunicación directo con su tutor
porque cada uno de nosotros manejamos otras actividades, otros cursos. Entonces, eso es importante aclarárselos porque este curso es muy grande, son 2000 estudiantes. Por eso es importante que ustedes también revisen todos los recursos educativos digitales que cada tutor les brindamos, porque les ofrecemos esas aclaraciones en las actividades, ¿sí? Eso es importante para que lo aclaremos. Entonces, siguiente, mi profe. Mi profe se quedó en la diapositiva de clasificación de enfermedades. Podemos darle a la siguiente diapositiva. Gracias, mi profe, ya está. Listo, chicos, ustedes ya están expertos en modelos etiológicos. Recuerden que los modelos etiológicos es ese sustento teórico donde se basa básicamente nuestro curso. Entonces, los modelos etiológicos es el psicoanálisis, el humanista, el cognitivo-conductual, el biologista, ¿cuál se me escapa más? El biopsicosocial, o sea, tenemos muchos modelos. Sí, señora, el humanismo, ¿cuál fue más? El cognitivo-conductual. Exacto, entonces ustedes ya son expertos en el tema porque ya en el paso 1, en el paso 2 ustedes ya lo trataron. Entonces recuerden que nuestra estrategia de aprendizaje en este curso de psicopatología y contextos es la casuística, ¿sí? Entonces la casuística, ¿qué es? Es básicamente a través del caso poder explorar estos trastornos mentales, y por eso es tan importante el DSM-5, el CI-10 o el CI-11, que es lo que vamos a tratar en este momento. Recordemos que cada tutor tiene un caso diferente, ¿sí? No es que entre ustedes se compartan la información, que es lo que nos ha pasado. Yo me he encontrado con trabajos que no eran que en mi caso y los he anulado. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, es sobre el caso que nos ha correspondido, ¿sí? La profe Fanny tiene un caso, la profe Blanca tiene un caso y yo tengo un caso. Eso para aclararles. Y dentro de esos casos ustedes ya tienen que empezar a manejar lo que son los manuales de los trastornos mentales, y entre estos encontramos este que es el DSM-5. Recordemos que nosotros los psicólogos y ustedes que están en proceso de formación, sí o sí debemos manejar las normas APA, ¿sí? Nosotros les exigimos por todos los diferentes canales de comunicación, ojo con la ortografía, ojo con la redacción, ojo con citar, ojo que tomaron información de las lecturas, hay que citar según normas APA porque se respeta derechos de autor. Si ustedes copian y pegan en el documento, en esta actividad, lo que se va a realizar, eso es como si lo hubieran hecho sin consultar y respetar esos derechos de autor. Por eso es tan importante. Eso se refiere a la norma APA. Nosotras calificamos normas APA. Ustedes pueden revisar la rúbrica de evaluación, donde ahí aparece eso tan importante. Entonces, para que por favor consulten todos los recursos que les brindamos para que los sigan consultando, ¿sí? Y el DSM-5, este es un manual donde básicamente están los trastornos mentales y donde vamos en esta fase ya iniciamos con el caso asignado, vamos a hacer un análisis profundo, ¿sí? Por eso les trajimos en este momento lo que es el DSM-5 para que lo podamos revisar. Siguiente, mi profe. Listo. Y está el otro que es el CIE-10, el Instituto Internacional de Estadística de 1893 hasta el CIE-10 de 1992. Esto es como un hilo conductor de la historia, de dónde vienen estos manuales. Algunos manuales han sido reevaluados, hoy por hoy pues ya estamos en el CIE-10. Hagan de cuenta como cuando ustedes van donde el médico y el médico les da un diagnóstico y eso tiene un numerito. Así es en nuestro caso, nosotros los psicólogos también manejamos esos diagnósticos, pero ojo, aquí es importante
insistirles mucho, y es que nosotros no debemos rotular. Entonces, porque ustedes ya tienen un familiar, un ejemplo, entonces tiene depresión, entonces usted ya tiene depresión distímica, ciclotímica. No, ojo, eso no es lo que buscamos, pero sí es importante que nosotros manejemos estos manuales. Estos manuales es como una Biblia para nosotros, y es para poder hacer un diagnóstico asertivo. De ahí la importancia de que ustedes lo conozcan para profundizar en este trabajo que deben realizar, ¿vale? El siguiente, mi profe. Listo, entonces ahora vamos a hacer un pequeño recorrido que es por el DCM5. El DCM4 ese fue reevaluado, sin embargo, hoy en día yo uso mucho el DCM5, también se usa mucho el CIE 10 o el CIE 11. Ustedes dirán, profe, pero ¿dónde encontramos toda esta información? Se ve un poco compleja, quizás algunos la han visto, otros no la han visto. Precisamente esta es la ventaja de este curso, por eso son tan importantes los CIPAS, las web, todos los eventos que organizamos para que ustedes puedan aclarar dudas y puedan resolver esas inquietudes. Y pues este es el DCM5, se llama el eje multiaxial, porque maneja pues 5 ejes, ¿sí? En algunos de los puntos que más adelante voy a nombrarles, que la actividad, qué es lo que deben hacer, dentro de las 5 preguntas en los aportes colaborativos, ustedes deben realizar con el caso asignado esto, que es o manejar el DCM5 o el CIE 10 o el CIE 11. Entonces, por eso es importante que lo coloquen cuidado. Ahora, profe, ¿pero dónde encontramos toda esta información? Chicos, recuerden que ustedes en el campus virtual, ahí tienen las lecturas. Todo esto lo encuentran en las lecturas. Esta universidad, aunque es autoaprendizaje, es importante que ustedes también revisen todo el material que les dejamos. Entonces, dentro de las lecturas ustedes tienen estas, entonces sí o sí les toca revisar. Muchas veces nosotros también les compartimos, por lo menos en mi caso con mis estudiantes, yo les comparto las lecturas por el Skype grupal. Para mí ese es nuestro canal directo, por ahí les comparto la información, y la profe Blanquita, la profe Fanny también, ellos les comparten el material para que lo lean. Insisto mucho en las lecturas porque si ustedes no leen, no van a entender qué es esto del DCM5, ni el CIE 10, ni el CIE 11. Entonces, dentro de estos ejes de la evaluación multiaxial, por este espacio hablamos de los 5 ejes. Entonces está el eje 1. El eje 1 se habla de los trastornos clínicos y otras enfermedades que pueden ser objeto de atención clínica. El eje 2 son los trastornos de la personalidad, como retraso mental, mecanismos de defensa. Mi profe me lo baja un poquito, que es que no lo veo. El eje 3. Gracias, mi profe. El eje 3 están las enfermedades médicas y los problemas físicos. El eje 4 encuentran los problemas ambientales y psicosociales que contribuyen con un trastorno, y en el eje 5 incluye la opinión del clínico respecto al nivel de funcionamiento de la actividad del paciente. Como les digo, eso depende de cada profesional, de cada psicólogo. En mi caso, que trabajo aparte docente en otras áreas, en mi institución me exigen hacer una evaluación multiaxial con este manual, ¿sí? Obviamente está el CIE 10 o el CIE 11, que simplemente es un código, lo relacionan más, pero sí es importante que ustedes lo manejen y tengan conocimiento para que puedan profundizar más en sus experiencias y en sus roles como profesionales en formación. Y este es el eje multiaxial. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Regálenme un minutico, que es que aquí me están solicitando, no me demoro nada. Sigo acá con ustedes.
Sí. Profe Fanny, ¿cuántos estudiantes tenemos en sala? Profe, tenemos conectadas 40 personas. En el ambiente, no escucha su cuerpo. Vale, muchísimas gracias. Listo. Un gusto, No escucha profe. que tienes. Bueno, chicos, qué pena, es que estoy por el Skype y que tengo algunos estudiantes que no han podido ingresar, por eso es que pregunto. Te regáleme un segundo, me vuelve a desconectar el Skype para decirles qué deben hacer, no me demoro. Listo, chicos, qué pena con ustedes, pero también tengo que estar pendiente de que puedan ingresar porque hay muy pocos en sala, teniendo en cuenta que la profe Fanny maneja más de 200 estudiantes, yo manejo más de 200 y la profe Fanny. Entonces no pasa nada. Bueno, y entonces esta es la evaluación multiaxial, ¿sí, chicos? Entonces ya ahorita les voy a explicar también más adelante con un ejemplo qué es lo que deben hacer, qué es lo importante que en esta evaluación multiaxial del DCM5 tengan claro qué van a colocar en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, en el eje 4, en el eje 5. Recordemos que esta grabación se les va a compartir a ustedes con el fin de que la puedan consultar para que puedan realizar con éxito su actividad. Siguiente, mi profe. Listo, entonces aquí hay una pequeña aclaración de qué es la evaluación multiaxial. Entonces, la evaluación multiaxial implica una evaluación de varios ejes, básicamente es ayudar a tener un diagnóstico, pero repito, no debemos etiquetar a la gente, sin embargo, sí debemos tener este conocimiento, todos los psicólogos debemos manejar normas APA sí o sí, y también debemos tener este conocimiento de hacer un diagnóstico. Entonces, en el eje 1, básicamente están los trastornos clínicos, están otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, esto lo miraremos ya con el caso que a cada uno le correspondió. En el eje 2 están los trastornos de personalidad. Y por favor lo podemos bajar, mi profe Fanny. O subir, eso. Ahí. En el eje 2 están los trastornos de la personalidad, que es el retraso mental. En el eje 3 están las enfermedades médicas. En el eje 4 problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5 la evaluación de actividad global. Estos son los ejes que ustedes deben revisar con el caso asignado, ¿sí? Es importante que ustedes, repito, acá revisen las lecturas. Esas lecturas están en la unidad 2 para que puedan profundizar más este tema. La siguiente, mi profe. Listo. De aquí voy a explicar rápidamente qué consiste cada eje y vamos a verlo con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el eje 1, que se denomina otros problemas, trastornos clínicos, que son otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, es básicamente escribir cuál fue el trastorno que se presentó en el caso. Recordemos que acá hay estudiantes de las 3 docentes, profe Fanny, profe Blanca, profe Judy. En nuestro caso nos correspondió el caso no puedo dormir, entonces ahí hay que buscar qué trastorno se asocia. Entonces, estrés postraumático, entonces ahí solamente se escribiría estrés postraumático. En el caso de la profe Fanny y la profe Blanca es lo mismo, entonces es importante que ustedes ya tengan claro cuál es ese trastorno que ha venido presentando desde que se les compartió el caso en el paso anterior, y así ustedes van ubicándolo en estos ejes. Ese sería el eje 1. Entonces aquí están como una lista de los posibles trastornos, entonces en esa lista, si está el trastorno de su caso, pues ahí se escribe. Si no está, entonces se escribe no aplica. ¿Listo? Ese sería el eje 1. Seguimos al eje 2, mi profe, es en el siguiente diapositiva. Mi profe me hace su favor y pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias, mi profe. Listo, ahí quedó perfecto.
Y en el eje 2 están los trastornos de la personalidad. Normalmente en estos están los que son como de alto riesgo, que están los retrasos mental, los de paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, limítrofe, narcisista, o sea, todos los que están dentro de la gama de trastornos de personalidad. Si en el caso de ustedes, junto con la profe Fanny o la profe Blanca, está alguno de estos trastornos, ahí se escribe, solamente se le coloca el estrés. Pero si no está en ninguno de los de la personalidad, de los que se nombran acá, entonces simplemente se escribe no aplica, ¿sí? Ese sería el eje 2, que está relacionado con todos los de trastornos de la personalidad. Siguiente, mi profe, que sería el eje 3. Yo sé que este tema es un poquito engorroso, pero es súper clave para ustedes porque cuando a ustedes están interesados en la parte clínica, la profe Blanca, ella es magíster también, la profe Fanny también es magíster, manejan mucho el tema clínico, yo también manejo lo clínico, nosotros debemos manejar estos manuales sí o sí. Entonces, por eso es tan importante que ustedes estén participando en este CIPAS porque se aclaran dudas y les ayuda para su actividad que deben entregar en paso 3. Y listo, eso sería el eje 3, entonces trastornos de la personalidad, para que lo podamos revisar. Repito, ahorita les muestro un ejemplo para que podamos ya aterrizar toda esta información. Mi profe, la siguiente. Y en el eje 3 es muy fácil, son las enfermedades médicas, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué es, chicos? O sea, recuerden que ustedes están haciendo casuística. ¿Casuística qué es? Es el revisar el caso que se les ha asignado con cada tutor, publicado en el foro, diferentes canales de comunicación, y se hace ese respectivo análisis desde lecturas y desde el caso. Entonces, ustedes tienen que revisar su caso y revisar si presenta enfermedades médicas. Eso es, y simplemente ahí lo van escribiendo, ¿sí? Entonces, si tuvo apendicitis, si tuvo dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de cada caso. Entonces, en este punto simplemente se va a escribir las enfermedades médicas. Recuerden cuando ustedes van al médico, o vamos, perdón, a nosotros nos hacen una serie de lista de síntomas y todo eso. Entonces, aquí es lo mismo, pero desde acá, desde la parte psicológica. Entonces, enfermedades médicas en el eje 3 es simplemente reportar cuáles se presenta el paciente o el consultante. Si en el caso de que no, en el caso que se les asignó no hay ninguna descripción, entonces simplemente se escribe no aplica. El eje 3 es muy fácil, chicos. ¿Listo? Sigamos con la siguiente, mi profe. Siguiente diapositiva. Listo, el eje 4. Entonces aquí en el eje 4 es básicamente escribir cuáles son esos problemas psicosociales y ambientales del caso relacionado. Entonces aquí hay como una lista, sin embargo, repito, deben revisar el caso, mirarlo, cuál se asemeja y cuál se aplica de acuerdo al caso. Por ejemplo, acá dice problemas relativos al grupo primario de apoyo, problemas relativos al ambiente social, problemas relativos a la enseñanza, a los laborales, vivienda, económicos, problemas relativos a la interacción social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que no trabaja, que no labora, inestabilidad emocional, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la parte psicosocial y ambiental es en este eje que se reporta. Repito, depende de cada caso, y ahí ustedes lo van relacionando. También este eje no es difícil, o sea, realmente es como hacer este diagnóstico no es difícil, simplemente es como entender el caso, como qué es lo que me está diciendo el caso, que eso se lleva años de entrenamiento, eso se lleva también estudiar, prepararse mucho y poder entender y hacer un buen diagnóstico. Por eso nosotros, recuerden que nosotros los psicólogos, al finalizar su carrera profesional, nosotros tenemos una tarjeta profesional donde se valora mucho la ética también del psicólogo. Entonces, nosotros debemos hacer un buen diagnóstico, porque si no sabemos hacer un buen diagnóstico es colocar la vida de una persona en nuestras manos. Por eso es importante que ustedes se preparen, así como nosotras. Esto de estudiar, de seguir preparándose es infinito. Y si ustedes se van por el campo clínico, que es este curso también, que esto es como un entrenamiento para ustedes, sí o sí debemos hacer un buen diagnóstico. ¿Listo? Y ese sería el eje de los problemas psicosociales y ambientales. Ahí siempre se aborda todo como las situaciones que presenta el consultante y el paciente en términos de sus esferas sociales, si quieren llamarlo así. ¿Cuáles son sus esferas sociales? Está lo social, lo personal,
lo emocional, lo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ahí hay una lista. Igual tranquilos que toda esta información se les va a compartir cuando tengamos la grabación en nube para que la puedan seguir consultando, ¿vale? Siguiente, mi profe. Y la última sería el eje 5, ahí ya se da, es una puntuación. Esa puntuación se da como dentro de esa escala de saber, por decirlo así para que me entiendan, qué tan grave o no tan grave está el consultante, ¿sí? Pongámoslo así. Entonces está de 0 a 100. Esto también es muy fácil, o sea, realmente el conocimiento es fácil, no es difícil, chicos y chicas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la calificación que ustedes le van a dar de 0 a 100 es que si llega a 100 es que es un sujeto que está medianamente en sus dificultades, pero puede seguir con su vida social, sus vidas, sus esferas sociales, ¿sí? Y cuando ya está en 0, es que ya hay alucinaciones, hay delirios, sus áreas de ajuste no están tan adaptadas. Normalmente cuando uno tiene un caso que, digamos, ejemplo, es de ciclotimia, de distimia, hay que mirar cómo se pueden trabajar. Digo el caso porque pues también está la esquizofrenia, entonces hay que mirar y hay que revisar esa puntuación. Entonces normalmente, digamos que cuando una persona está dentro de eso, que va al psicólogo, al consultante, revisa su situación familiar y simplemente con unas terapias puede salir adelante, entonces normalmente eso está entre una puntuación de 70 a 90, ¿sí? Que yo creo que también sería como los casos que nos han asignado, porque pues no son casos tan graves, ¿sí? Pero si ya son muy graves que no tienen como ese área de ajuste, entonces se revisa la puntuación. Entonces, digamos que de 60 para arriba, de 60, 70, 80, 90, 100 para arriba, es que el sujeto está dentro de sus posibilidades y se puede, digamos, entre sí recuperar en su salud mental. De ahí para abajo es un proceso arduo, lento y es muy complicado, donde se necesita de un equipo multidisciplinario para poderlo ayudar. Entonces, ahí está, y esa sería como esa puntuación, ¿vale? La siguiente, mi profe. Que esta sería la de la puntuación, que es la última, ¿sí? Y ahí se especifica, ¿sí? Es, por ejemplo, 0, información inadecuada, 10, peligro persistente, lesionar gravemente. Normalmente eso se da cuando son pacientes que han tenido esquizofrenia, distimia, no sé si ustedes sabían, pero también por eso es tan importante consultar lo de los modelos etiológicos, porque desde todas las miradas se puede trabajar los casos, ¿sí? Por ejemplo, desde el modelo bioligicista, se dice que, por ejemplo, para las personas que son psicópatas, sociópatas, ellos tienen una parte del cerebro que ya vienen con eso es un gen, el gen MAO, entonces ahí no se puede hacer nada. La terapia ahí no funciona, entonces toca buscar otras alternativas como lo químico, ¿sí? Y entonces hay que saber cuál sería ese químico, un trabajo interdisciplinario con un psiquiatra, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que ustedes conozcan toda esta información y la puedan reevaluar y mirar, porque no siempre los consultantes los vamos a manejar desde la terapia, ¿sí? A veces hay que apoyarnos desde otros profesionales para mejorar esas situaciones de vida. Algunas son difíciles de manejar y otras son fáciles, pero debe tener un buen proceso terapéutico, y si uno ve que no puede solamente con el proceso terapéutico, se apoya con otros equipos multidisciplinarios. Entonces, esto es como la clasificación del DSM-5, esto es súper interesante. Chicos, no es difícil, realmente es fácil, es que ustedes se pongan juiciosos a leer, relacionarlo con su caso, no lo hagan tanto por una nota, sino realmente porque aprendan que esta profesión tan bonita que es de serse psicólogos nos abre muchos campos, y entre esos sí o sí debemos manejar lo que son los manuales, que es el DSM-5 o el CIE-10 o el CIE-11. ¿Cuál es la diferencia entre este y el CIE-10 o el CIE-11? ¿Sí? La diferencia es que ya en los otros manuales están los códigos, no tienen que hacer esta clasificación del eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5, sino que ya hay un código y ahí lo interpretan, obviamente con un análisis. Toda esta información la encuentran en las lecturas para que las puedan consultar. Eso quería aclarárselos porque este DSM-5 nos daría para hablar mucho, aprender mucho, pero pues el tiempo no nos da,
era como una introducción básica en cuanto a este manual, y ya vamos a mirar un ejemplo que también les traigo. La siguiente, mi profe. Listo. Entonces aquí les traigo un caso de la vida real de algunos consultantes que han estado conmigo. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Entonces, clasificación de las enfermedades mentales, este es un ejemplo, elementos de psicodiagnóstico de evaluación multiaxial. En el eje 1, ¿cuál es el trastorno clínico? En este caso, pues el consultante no presenta ninguno, entonces eso es lo que les digo, si no presenta, ustedes deben escribir ningún diagnóstico. En el eje 2, rasgos o trastornos de la personalidad, que son los que les nombré, que si es esquizoide, esquizotípico, etcétera, etcétera, etcétera. Si no presenta, pues no se escribe nada, ningún diagnóstico. En el eje 3 es básicamente escribir cuáles son esos trastornos somáticos identificados, ¿sí? Es decir, cuáles son esas enfermedades médicas que presenta el consultante. Entonces, en este caso, presenta un diagnóstico de carcinoma mal diferenciado del duodeno, cirugía pancreático, duodeno, etcétera. Eso es como las enfermedades que presentan. El eje 4, cuáles problemas psicosociales y ambientales, están los problemas emocionales relativos a la enfermedad, diagnóstico cáncer del duodeno, consumo de sustancias psicoactivas desde los 18 años, marihuana, ácidos, ahí se escribe como todas las partes sociales. Y en el eje 5, lo que les explicaba, que es la escala evaluativa de la actividad global, de 70 a 61 son síntomas leves, o sea que es un proceso que se puede trabajar con terapia y se puede salir adelante. Está otro ejemplo que es el diagnóstico de María. Está el eje 1, que son trastornos de angustia sin agorafobia. Ahí sí ella presenta, entonces ese es un ejemplo, no son de los casos que tenemos, sino es otro ejemplo. Ahí se escribe problemas paternofiliales, problemas de relación entre hermanos. El eje 3, trastornos de personalidad por evitación, si está dentro de esa lista, entonces ahí se escribe. En el eje 3, que es lo de los médicos, en este caso no presentó ninguno, entonces no se escribe ninguno. Y en el eje 4, problemas relativos al grupo primario de apoyo. Que ¿quién es el grupo primario de apoyo? Parece que depende si es la familia nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, en relaciones con sus padres o su esposo, sus hijos, etcétera. Problemas laborales. Y en el eje 2 está la puntuación de 62, o sea, actual. Entonces, se puede aproximar y recuperar. Ese es como un ejemplo, ¿listo? De todo lo que les he venido explicando, lo que es la parte teórica del manual de SM5. La siguiente, mi profe. Listo, chicos. Antes de iniciar acá, mi profe Fanny, mi profe Blanquita, yo por el Sky les dejé el registro de asistencia y si me hacen el favor y se lo pueden compartir por los estudiantes por el chat para que se vayan registrando. Recuerden que este registro de asistencia es súper clave porque nos permite reconocer su participación en estos encuentros de los CIPAS. Entonces, por favor, que ninguno se quede sin inscribirse. Ya en un momento nuestras profes me colaboran por el chat colocándole el registro de asistencia, ¿vale? Y si van ingresando compañeros, por favor, entre ustedes por el chat, les están recordando que se deben inscribir. Es tu manera de un aviso parroquial, como se dice. Listo, chicos. Ahora, les traigo algo. Perdóname. Profe, y estudiantes, ya en el chat se está compartiendo el link para el registro de la asistencia. Vale, eso, muchísimas gracias. Gracias, mi profe Fanny. Gracias, mi profe Blanca. Chicos, como les repito, nosotros somos privilegiados hoy porque en el CIPAS estamos las 3 docentes. Esto no se da por tiempos, por todo lo que manejamos. Entonces, pues es una bendición que estemos hoy acompañados aquí con nuestra profe Blanquita y nuestra profe Fanny. Y muchas gracias. Y bueno, chicos, para continuar con este CIPA, también les traemos algo adicional, que es el genograma. Esto es otra situación importante que sí o sí ustedes deben conocerlo y deben manejarlo. Quizás algunos de ustedes ya lo han trabajado en algunos trabajos de ustedes, quizás para otros esto es nuevo, pero esto es otro aporte a nuestra profesión y es que nosotros los psicólogos sí o sí debemos hacer un genograma. Entonces acá les traje algo muy práctico, muy básico, cómo se hace y un ejemplo como siempre. Esto en esta oportunidad no se les solicita en esta actividad, normalmente en las otras actividades nosotros sí
se lo solicitamos, pero esta vez no se le solicita. Sin embargo, consideramos con el equipo de trabajo, la profe Fanny y la profe Blanca, que era importante que ustedes también lo tuvieran a manera de información, porque esto les va a servir no solamente para un curso, sino para la vida. ¿Listo? Entonces, el genograma es básicamente esa parte simbólica de cómo yo, cuando llega un consultante, cómo yo lo hago y lo grafico, con quién vive, todo eso, ¿sí? Entonces, el símbolo del círculo significa la mujer, el hombre es el cuadrado. Cuando hay un fallecimiento, entonces cualquiera de los dos escribe una crucecita, y cuando es matrimonio, entonces se une ese círculo con ese cuadrado en línea. Cuando hay embarazo es un triángulo. Cuando ahora también se incluye dentro del genegrama, que ahorita lo vemos en un ejemplo que les traigo en la vida real, también se incluyen nuestras mascotas, ellas ya hacen parte de nuestra vida, entonces también están incluidas dentro de esa parte gráfica. Cuando hay una relación hostil, pues ahí se selecciona de una forma como con triangulitos, cuando son casados, separados, de divorcio, etcétera, etcétera. Ustedes toda esta información también la pueden encontrar en nuestro Google académico, o sea, nuestro profe de Google, ahí ustedes pueden encontrarlo para que profundicen más, que es el genograma básico, que se aprendan que es que mujer es círculo y hombre es cuadrado. Eso es básico. Básicos, ya con esos dos ustedes ya pueden empezar a relacionar. Entonces, que les llega un grupo familiar, no, vivo con mi esposo, tengo 2 hijos, entonces ustedes van haciendo el genograma, ¿sí? Pero entonces esto es como a manera de información para que lo puedan revisar. Y la siguiente, mi profe. Y aquí pues les traigo un ejemplo, también les traigo adicional un recurso para que cuando quieran lo puedan buscar. Este es un genograma, esto es uno de los que cuando nos llega a consulta o hacemos esas visitas, lo relacionamos. Entonces, si ven que el círculo es mujer, el cuadrado es hombre, y esta revolución de la revolución 4.0, la tecnología es maravillosa, o sea, nosotros también entramos dentro de este campo. Nosotros como los psicólogos también debemos actualizarnos, como les decía, con la revolución 4.0, porque existen programas ya tecnológicos que son fáciles de hacer el genograma. Usted simplemente coloca los datos y ya él te bota la información. Entonces existe un programa que se llama Genopro, es gratuito, ustedes lo pueden buscar en línea y ahí lo pueden bajar. Si es muy fácil, es fácil de usar, o pueden buscar en YouTube video tutorial de cómo hacer un genopro. Entonces todo eso lo encuentran a la mano, es muy fácil y ya lo pueden hacer, le pueden colocar fotos, le pueden hacer muchas cosas para que quede bien, bien bonito. Y ese sería un genograma. Y recuerden que el programa pueden utilizarlo y buscarlo, se llama el Genopro. ¿Dónde lo encuentro, profe? Lo pueden encontrar en internet, que esto es gratuito. Simplemente no sé cómo hacerlo, entonces buscan video tutorial de cómo hacer un genograma con el programa Genopro y ahí les va a salir. Esta era como un plus adicional para que supieran que los DSM-5, el CIE-10, el CIE-11 y el genograma sí o sí debemos manejarlo los psicólogos y ustedes estudiantes en formación. Listo, mis chicos. Entonces, siguiente, mi profe. Listo. Y ya para finalizar esta clasificación de las enfermedades mentales, recordemos que la APA, repito, eso es como nuestra Biblia, también nuestro manual, donde manejamos normas APA, donde manejamos todo. Lo debemos manejar al derecho y al revés. Con nuestras historias clínicas es igual, con todos nuestros informes. Ustedes que están trabajando en sus pasos, que son 5 pasos, vamos en el tercero, también deben manejar esas normas APA. Y por supuesto, hay que revisar los manuales. Aquí reitero mucho, nosotros no debemos etiquetar. ¿Qué es etiquetar? Entonces te llegó una situación, entonces no, tú ya tienes esquizofrenia, tú ya tienes distimia, tú ya tienes, ya eres bipolar, porque ese es el concepto moderno de nuestros contemporáneos. No, tú eres una bipolar. ¿Qué es bipolar? ¿Sí? ¿Te entiendes qué es el concepto? Es que bipolar tiene varias clasificaciones. Entonces, si no sabemos ni lo que decimos, por eso es importante informarnos y no diagnosticar. Es muy diferente tener una tristeza a estar deprimido.
La depresión entra en trastornos y la depresión se divide en varias clases de depresión. Entonces, si yo no tengo el conocimiento y no tengo el cómo puedo orientar a la persona. Y la tristeza, que es la condición normal del ser humano, es muy diferente. Entonces, esas cosas como para que lo entendamos, y estos manuales nos ayudan a eso. Y con este CIPA queríamos que ustedes también reforzaran esos conocimientos y la importancia de estarse capacitando, estarse estudiando. Aquí en la UNA no es solamente entregar un trabajo por entregarlo, por pasar la nota, no lo tomen así, chicos, sino de verdad estudien, porque la psicología ha abierto muchos campos y nosotros debemos de verdad estudiar y prepararnos mucho. Y con esto se cierra lo que es el DSM-5 y ahora vamos a contextualizar lo que es el paso 3 para explicarles un poco qué es lo que vamos a realizar en esta entrega que finaliza creo que el 17 de abril. Siguiente. Ay, cállate. Listo, chicos. Entonces, la contextualización, paso 3, descripción semiológica y etiológica del trastorno. Entonces, aquí vamos a explicar rápidamente qué es lo que tienen que hacer. Veo que hay confusión entre el equipo reflexivo y entre el caso. Entonces, aquí oído, atención, porque voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que esta actividad inició el 21 de marzo y cierra el 17 de abril, ¿sí? Entonces, en esos aportes individuales, recuerden que acá en este curso se trabaja en grupo, o sea, sí o sí se trabaja en grupo, ¿sí? Y debe haber dos momentos, uno que es individual y otro grupal. Entonces, en el aporte individual, todos deben realizar las lecturas de la unidad 2, que es la semiología, etiología de los trastornos del comportamiento. Pero, profe, ¿dónde encuentro eso? Recuerde que en el campus virtual, en el espacio del entorno de aprendizaje, ahí están las lecturas, tienen que tener el campus abierto para poderlas ver. Si ustedes no abren el campus, pues no las pueden ver, porque acuérdense que esas lecturas están en línea en la plataforma. Algunas se pueden bajar en formato PDF, pero otras se ven en línea. O la otra estrategia que utilizamos los tutores es que se las enviamos. En mi caso, yo se las envío siempre por el Skype grupal, ¿sí? En el caso de la profe Blanquita, la profe Fanny, ellas también les envía este material por los diferentes canales. Entonces, sí o sí, hay que hacer la lectura. Y el equipo reflexivo, eso es una estrategia de aprendizaje que se realizó con la red de curso, que somos entre 15 y 18 docentes, donde se realizó un caso casuística, que colóquenme toda la atención, que es sobre el caso de Laura. Sobre el caso de Laura, hicimos una casuística con el equipo reflexivo y esa grabación se les bajó a formato de YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Ese formato se les ha pasado por los diferentes canales de comunicación, sea por el foro, sea por el Skype grupal. Deben consultarlo porque es el caso de Laura y sobre el equipo reflexivo se empieza a hacer ya su aporte individual. Expliqué esto un poco más porque veo que hay confusiones, que a veces no saben con qué van a hacer el equipo reflexivo. Repito, el equipo reflexivo es caso Laura, que es la grabación que les compartimos los tutores. Siguiente, mi profe. Listo, entonces ahí les coloqué una captura de pantalla del equipo reflexivo, porque pues veo que muchos son juiciosos y lo consultan, otros no consultan los recursos que le enviamos y no se pongan a inventar carreta, o sea, se inventen cursos de análisis de otros casos, no. El equipo reflexivo se hace con este enlace que lo tienen publicado por el Skype grupal, que normalmente los tutores manejamos mucho ese canal, o también por el foro, exacto. El foro también es nuestra plataforma, yo también manejo mucho el foro. Ahí les dejo colocado todo, profe Blanquita también, entonces tienen eso ahí. Entonces, repito, no se pongan a inventar carreta. Si ustedes hacen un análisis del equipo reflexivo, que es con otro caso, ese va a ser anulado. Es sobre el equipo reflexivo y esto lo tienen publicado en el foro. ¿Listo, chicos? Ese es aporte individual. Siguiente, mi profe. Listo, seguimos en la parte individual. Entonces, una vez consultado el equipo reflexivo, que es el caso de Laura, en el foro y por los diferentes canales de comunicación se les ha dejado lo que es la plantilla del anexo de la matriz equipo reflexivo. Entonces, aquí es
simplemente ustedes, cada estudiante, recuerden que son 5 estudiantes por grupo, debe seleccionar un modelo etiológico y deben dejarlo reportado en el foro. ¿Para qué? Para que no se repita, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ustedes consultan el enlace de grabación del equipo reflexivo Caso Laura y van seleccionando el modelo, y lo que van a hacer es un análisis en esa plantilla de lo que se solicita. Básicamente es transcribir la información desde un análisis, o sea, esto no hay pierde, es muy fácil, no se compliquen, y repito, háganlo con lo que se solicita. ¿Listo? Y por último, deben socializar los resultados en el foro. Acá insisto mucho porque yo sé que acá tenemos estudiantes que apenas están ingresando, hay otros que están en otros semestres, pero nos encontramos que en el foro no dejan sus aportes ni individuales ni grupales. Recuerden que sus aportes deben estar en el foro. ¿Por qué el foro? Porque el foro es su aula de clase. A la hora de calificar, nosotros los tutores revisamos el foro si dejaron sus aportes. Si no dejaron sus aportes y lo enviaron el trabajo, pues es como si no lo hubieran realizado. En mi caso, cada tutor lo maneja diferente. En mi caso, si usted no me deja los aportes, yo les anulo el trabajo. ¿Por qué? Porque el foro es su aula de clase. Entonces, insisto mucho para que lo tengan presente. Es importante sus aportes en el foro. ¿Listo? Esos serían los aportes individuales. En la siguiente diapositiva, mi profe. En la siguiente diapositiva podemos visualizar lo que es ya la matriz del equipo reflexivo. Entonces deben diligenciarla cada estudiante. Acuérdense que estos son sus aportes individuales con el caso de Laura. Entonces deben escribir el nombre del estudiante. Aquí es importante, cada tutor lo maneja diferente, sin embargo, pues es importante para ustedes que ojalá coloquen una vez el modelo etiológico expuesto. O sea, recuerden que cada tutor del equipo reflexivo tomó el caso de Laura y se habló desde el diferente modelo. Entonces, por ejemplo, la profe Cielo Robles lo habló desde lo psicodinámico. Entonces, ahí ustedes escriben modelo etiológico expuesto, psicodinámico, propuesto por la docente Cielo Robles. ¿Para qué? Para que ustedes tengan esa secuencia y también sepan quién fue el que direccionó el modelo. Por ejemplo, la profe Fanny. La profe Fanny participó en el equipo reflexivo y ella lo hizo sobre el humanismo. Entonces, ahí que vaya porque es importante darle ese orden, ¿sí? Y el resto es contestar las preguntas o sea, no se pongan a inventar carreta. Es que yo encuentro unos trabajos que se inventan y digo, no, yo no estoy solicitando eso. O sea, no inventen porque eso les baja puntos. Entonces, simplemente, ejemplo, la profe Fanny habló sobre el modelo etiológico humanista desde el caso de Laura. Entonces, ahí hay unas preguntas, contéstelo de acuerdo a lo que la profe Fanny Díaz habló sobre ese modelo. Eso es lo que tienen que hacer, ese es el análisis que cada uno debe hacer desde el equipo reflexivo y dejarlo publicado en el foro. ¿Listo, chicos? Ese sería el aporte individual. La siguiente, mi profe. Y bueno, aquí están las otras preguntas que es del equipo de la plantilla. Esta plantilla también la tienen publicada para que la revisen. Eso sería sobre el foro. Recuerden dejar esos aportes individuales en su foro, ¿listo? Y vienen los aportes colaborativos. La siguiente, mi profe. Gracias. ¿Me devuelves la anterior, profe? Esa. Entonces aquí también veo que tienen confusión. Entonces aquí es importante que ustedes revisen cuáles son esos aportes colaborativos. Recordemos que ustedes han venido construyendo, primero que todo, grupo. O sea, sí o sí se debe trabajar en grupo. Lo segundo, han construyendo un trabajo desde el caso asignado, escogiendo un modelo etiológico. Ustedes ya están expertos en los modelos. Ahora, esta vez que se les solicita, no que individualmente, sino que el grupo, o sea, si son 5, el grupo va a escoger un solo modelo etiológico puede ser el humanista, el cognitivo-conductual o el psicodinámico. Y con un solo modelo, el grupo va a responder las 5 preguntas, ¿sí? Aquí es un solo modelo. Ojo, no es que de los 5 cada uno va a escoger un diferente, no. La consigna es clara. Deben escoger un solo modelo para responder las 5 preguntas. ¿Listo? La siguiente, mi profe. En sus aportes colaborativos, recordemos que en este caso, como les decía, cada tutor maneja un caso diferente.
El de nosotros, el caso de la profe Judy, aquí quiero nombrarlos, el caso de la profe Judy es el caso de no puedo dormir, el caso de la profe Blanca, profe Blanquita, tú, o un estudiante de la profe Blanca, ¿cómo se llama el nombre del caso de ustedes? Sebastián. Sí, es Sebastián Ortegón, el consultante, y el caso es de, el título del caso es de verdad, ay, perdón, me quiero No, morir, pero yo se estoy llama, loco. se llama Sebastián, o sea, eso es lo que quiero que Ya, aclare. sí, sí, el paciente Creo que Listo, perfecto. Entonces, el de la profe Blanca, el caso es Sebastián. El mío, que es no puedo dormir, es de Jairo Torres. Y el de la profe Fanny, algún estudiante o la profe Fanny, ¿cómo se llama el caso de ustedes? Jorge. El caso de Jorge. ¿Jorge? Así es, el consultante como tal se llama Jorge y digamos que el caso se titula Bebo ocasionalmente. Ok, listo. Muchas gracias, mi profe, y apreciados estudiantes por participar. ¿Por qué hago esta aclaración? Como les decía, recuerden que el CIPAS es una estrategia de aprendizaje y aquí decidimos organizarlo nosotras tres, hacer los 3 CIPAS. Entonces, en el primero lo hizo la profe Blanca, hoy lo hice yo, Judy Castro, el tercero lo hace la profe Fanny. Pero cada una de nosotras estamos manejando casos diferentes. Ojo, que encontré en mi caso, en el paso 2, analizaron casos de otras docentes, esos trabajos yo los anulé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que dejemos la salvedad, que cada tutor maneja un caso diferente y es sobre el caso asignado que deben hacer el análisis. No se pueden compartir información porque uno pasa los trabajos por un sistema que se llama Turnitin y ese Turnitin me arroja un porcentaje de plagio. En mi caso yo soy súper estricta y si yo encuentro eso, anulo los trabajos, ¿sí? Eso es como a manera de informarlos. Entonces, estos casos que se han asignado es para que puedan hacer esos aportes colaborativos, ¿listo? Entonces, el caso de cada uno, ya los que hablamos, ya sabe cuál estudiante, cuál es su caso, ¿sí? Entonces, el grupo, repito, aquí es como un resumen rápido, el grupo va a seleccionar solamente un modelo en los aportes colaborativos. El grupo se va a poner de acuerdo si el caso que fue el que nombramos cada uno ahorita, lo van a hacer desde el humanista, el cognitivo conductual y dinámico. Ahí tienen que ponerse de acuerdo todos los estudiantes y trabajarlo de acuerdo a un solo modelo. ¿Para qué? Porque luego cada estudiante elige una de las 5 preguntas orientadoras que están en la guía y de acuerdo a eso van a responderlo de acuerdo a este caso. Ojo que yo he visto que se están confundiendo que si el análisis lo hacen con el caso de Laura, equipo reflexivo. No, el caso de Laura es reflexivo, equipo reflexivo, y este aporte colaborativo es con el caso que se les ha venido dando, que lo vamos a trabajar durante todo el curso, ¿listo? Y finalmente recuerden el rol de entregas tiene una responsabilidad muy grande porque el que hace la entrega va a consolidar toda la información, no es que todos envíen los trabajos, ojo, no, es uno para poderlo calificar. Entonces, el de entregas tiene que consolidar toda la información de todo lo que se hizo, tanto aportes individuales como aportes colaborativos, y solo uno de ustedes lo envían por el entorno de evaluación. La siguiente, mi profe. Ya estamos finalizando. Y aquí, pues rápidamente, esos aportes colaborativos, recuerden que realizar el análisis del caso, es importante que aquí la argumentación esté bien sustentada desde la lectura hacia el caso. Repito, no se pongan a echar carreta, ¿sí? Algunos hacen unos trabajos excelentes, muy buenos, eso es como todo en la vida, y hay otros que entregan unos trabajos con muy poca argumentación. Entonces la invitación es a que lean, aprendan y citen según normas APA. Si ustedes no citan, es como copiar y pegar. Ojo que el ejercicio no es busco en Google, DSM y corto y pego, no, porque repito, nosotros pasamos el trabajo por Turnitin y ahí miramos el nivel de plagio. Entonces, importante que sus aportes sean originales y si tomaron información de otros autores, se respeta derechos de autor, se coloca según normas APA. Ya esta información ustedes la tienen en la guía, entonces ahí están las preguntas que deben hacer de acuerdo a que cada uno seleccione. Importante que al seleccionar cada estudiante su pregunta la dejen publicada en el foro para saber cuál fue su pregunta y que ningún estudiante repita, deben responderlas
Todos si son 5 estudiantes, eso es importante. Y la siguiente, mi profe. Ya estas preguntas ustedes las tienen publicadas en el foro, ahí está inclusive la del DCM, la del CIE 10, eso fue lo que explicamos, pero pues ya ustedes juiciositos, cada uno han hecho algunos aportes ya, algunos, otros hasta ahora van a empezar, entonces para que lo revisen. La siguiente, mi profe. Y bueno, aquí es importante que ustedes dicen, bueno, profe, pero ¿dónde encontramos las lecturas? El manual de codificación, el CIE 10, esto lo tienen en las lecturas, si ven ese cuadro verde, esta información ustedes la tienen en las lecturas, lecturas que hemos venido compartiendo, y el DSM-5, estas son las lecturas que deben realizar. Entonces, todo eso lo tienen en el campus, o si no, por el espacio que los diferentes profes, pues enviamos la información, ¿listo? Las lecturas. La siguiente, mi profe. Y ahí aparece cada pregunta que deben sonar. ¿Qué es lo importante, chicos? Repetimos mucho esto porque es que debe estar citado con normas APA, ¿sí? Es importante, porque le damos esa organización al documento y estar argumentado con lecturas. Si no está argumentado con lecturas, por eso les baja puntos. Entonces es importante que entreguen un muy buen trabajo. Repito, hay estudiantes que entregan muy buenos trabajos, por lo tanto, pues si se califica sobre 100 puntos, pues tendrá sus 100 puntos. Pero si no, pues el uso les baja puntos. Es importante que dejen sus aportes en el foro de su aula de clase. La siguiente, mi profe. Y finalmente, esta es una matriz de lo que ustedes deben entregar. Recuerden que esta entrega del paso 3 vale 100 puntos. Entonces es importante que lo entreguen con todo lo que se solicita. Tiene dos momentos, uno que es individual, aportes individuales y aportes grupales. Esta actividad inició el 21 de marzo, o sea, mira, hoy estamos a 31 y ya finaliza el 17 de abril, o sea, tenían más de un mes para poderlo realizar, ¿listo? Entonces, en el foro cada estudiante socializa la matriz diligenciada sobre el equipo reflexivo, que es caso Laura, y finalmente uno de ustedes va a consolidar toda la información dejando esos aportes en el foro, que es la matriz matriz individual del equipo reflexivo desarrollada por cada estudiante, la respuesta sobre los 5 aspectos señalados del trabajo grupal. Cada estudiante debe dejar sus respuestas en el foro. Si no la dejan en el foro es como si no lo hubieran realizado. Entonces es importante saber a la hora de calificar cuál fue el aporte que hizo cada uno. Y finalmente lo envían por el entorno de evaluación con bibliografía y normas APA. Esa sería la contextualización del paso 3. ¿Listo? La siguiente, y ya creo que con esto ya finalizamos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, pues este es el momento antes de cerrar este espacio en sala. Bueno, aquí les trajimos como, si nos podemos ver un momentico, los roles, que muchas veces pues no sabemos cuáles son los roles. Pero básicamente el que a nosotros nos interesa es el de entregas. Recuerden que el que hace la entrega es el que hace la entrega de los productos, de todo lo que se consolidó. Entonces, tiene una gran responsabilidad. No, que se me olvidó subir el trabajo del compañero. No, recuerden que sobre lo que nos envían calificamos. Entonces, ese debe estar con el ojo clínico revisando todos los aportes de sus compañeros. Entonces, el que escoja ese rol, repito, tiene una gran responsabilidad. Y ya con esto pues finalizamos. Entonces pues cuéntenos si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud de este CIPA que realizamos, porque pues estos espacios son para ustedes. ¿Listo? Entonces quedo muy atenta antes de cerrar este espacio. O si todo es muy claro, recuerden que esta grabación yo ya con la profe Fanny, que es nuestra máster, es la que nos está colaborando acá en sala. Cuando esté en la nube, con muchísimo gusto, obviamente se las vamos a compartir para que la puedan consultar, porque pues en este CIPA se les ha brindado una información muy valiosa. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas o damos por terminado este CIPA? Profe, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo es tu nombre? Lady López. Dale, Disculpa, Lady. lo que pasa es que he tenido pues muchos inconvenientes con el internet, entonces se me ha salido, bueno, entonces mi pregunta es, el paso 1, bueno, que es la parte individual, entonces se realiza con lo del video, con el caso de Laura,
Y Listo. el paso 2 sería con el que pues nos asignó cada tutor. ¿Está Muy bien bien. así? Listo, Lady. Me parece al contrario muy oportuna tu pregunta porque nos hemos encontrado que tienen como esa confusión. Entonces, excelente pregunta, sí. Entonces, el equipo reflexivo se hace con el caso de Laura y se diligencia la matriz caso Laura que tienen publicado en el foro la grabación que está en plataforma YouTube. ¿Listo? Y los aportes colaborativos es el caso que se asignó con cada tutor. Ahí se empieza a responder las 5 preguntas, no tienen que responder las 5 preguntas un estudiante. Cada estudiante escoge qué pregunta va a hacer sobre el caso asignado, soportado con lecturas y con todo. Entonces, muy, muy valiosos tus aportes. Entonces, eso sería aportes individuales, caso Laura, equipo reflexivo, y aportes colaborativos, caso que se ha venido trabajando desde anteriormente con su respectivo tutor. Entonces, Lady, muchas gracias. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, profe, muchísimas gracias, muy claro. A ti por la participación oportuna. Muchas gracias. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O ya finalizamos y cerramos este segundo CIPAS? ¿O todo muy claro? Igual, en la medida que ustedes van construyendo su actividad, van surgiendo dudas, recuerden que nos pueden contactar por los diferentes canales de comunicación. Andrea, creo que es estudiante mía, me parece. Andreita, sí. Sí, sí, señora. Sí, Andreita, Profe, cuenta. es que yo estoy revisando acá el foro y no encuentro el caso de Laura. Andrea, recuerda que el caso de Laura está en el enlace de grabación del equipo reflexivo, entonces tienes que darle clic al YouTube y ahí está el caso de Laura que lo está socializando los docentes, ¿sí? Ese es el caso que ustedes deben revisar, el que les pasamos en la plataforma YouTube, que están en el foro. Ah, sí, profe, ya le encontré otra cosa, profe. En el caso de no puedo dormir, no, lo único que hay es, o sea, no hay para calificar la historia clínica que tenga algún antecedente médico para poner Ok. eso. Sí, Andrea. Entonces, En ese caso, ahí sí yo voy a revisar los respectivos análisis que haga cada uno, ¿listo? Entonces, ahí lo importante es que vuelvan a consultar los ejes que explicamos o pueden usar el CIE 10 o el CIE 11, o sea, no tiene que ser, o sea, no tiene que ser exactamente el DCM5, como decíamos, pueden hacerlo el DCM5 o CIE 10, ya es decisión de ustedes, lo importante es que lo hagan muy bien y depende del caso lo revisen. Entonces, si ustedes ven que no encuentran el médico, tienen que justificarlo muy bien, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, si no hay, entonces no aplica, pero justificarlo el por qué. Pero digamos que en cada caso es diferente, pero ahí toca revisar, ¿listo? ok, pues gracias. No, a ti, Andrea, muchas gracias por participar. Listo, chicos, entonces con esto ya damos a cierre a este CIPAS. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Por favor, recuerden registrarse en el registro de asistencia que se les ha pasado por el chat para que puedan estar en este CIPAS. Recuerden que nos quedan un último CIPAS. Les estaremos enviando esa invitación. Ese CIPAS lo va a realizar nuestra profe Fanny. Eso se hace ya en el siguiente paso. Entonces, para que puedan participar, pues ya que estos encuentros son estrategias de aprendizaje para ustedes. Mi profe Fanny, si quieres ya podemos dejar de grabar, o no sé, creo que sí ya. Y les agradezco. Sí. Es que yo ingresé un poco tarde y no había podido ingresar, el link no me servía. ¿Tu nombre? Jimena. Listo, Jimena.